Quítate tú, zorra. Y tú también, zorra, quítate. A ver, güey. Santiago, vete. A ver, güey. A ver, órale, pégase. Tino, por favor, suéltalo. No, por favor, a ver, no. Por favor, Tino, no. Ayúdenme, por favor. No, mis madres. Suéltame. ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa? Quítate, quítate. ¿Qué te pasa? Quítate ya. ¿Qué te pasa? Quítate. Suéltalo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¡Te está abrazando! ¡Mi escuela! ¡Cuídate de ese güey, Jenny! ¡Cuídate de ese güey! ¡Cuídate! ¡Que se cuide la ¡Cuídate! Ya, yo me lo voy a llevar. Yo me lo voy a llevar. ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Pero ya a la casa! Si no, no me voy contigo, Mira, agarra tus triques. Entonces cállate. Agarra tus triques y vámonos. ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Ya! ¡Órale! ¡Suéltame! ¡Órale! Esta es la vida que me prometiste, ¿Esta es la vida que me prometiste? Mira, ¡Quédate ya. con tu infierno! Mira, ¡No si quiero no quieres vivir que te aparezca contigo! el diablo, entonces compórtate como una mujer decente, Compórtate como una vieja decente, no me estés pateando, No hice nada malo, ¿sabes quién es? Me vale madre. ¿Sabes quién es? Se llama Santiago, estudié con él en la secundaria. Me vale madre. No hice nada malo. Lo estabas abrazando, yo te vi que lo estabas abrazando. Vámonos. ¡Estás loco! Sí, y quisiera estar más loco, ¿sabes para qué? ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para romperle su madre ese ¿Tú te vas a quedar con las ganas? Bueno, no me... ¡Con las ganas! Ven. ¡Sueltes! Vámonos. ¿A dónde vas? Mira, me rompo estas... No es que quiera fregar a mi marido, Patty, pero necesito saber si anda con otra vieja. ¿No lo viste? Se fue con 2 amigos. ¿Y qué crees? ¿Que se fueron a rezar? Sepa Dios en qué antro se fueron a meter. La policía. Hi. I'm sorry, sir. What did I do wrong? You know you're in a parking violation. I'm sorry. I was in a hurry. License and registration, please. Te lo dije que esto va a terminar mal. Lo único que falta es que nos lleven presas y que llamen a Pete y a Gus para que nos busquen. Patty, no nos van a llevar presas por eso. Me estás poniendo nerviosa. Here you go, sir. Wait right here. Luisa. Hey. ¿Cómo viste a Jenny ahora que trajo en la mañana la niña? Bien. Se ve que ella y Trino siguen de luna de miel. Yo la vi radiante. Sí. Pues menos mal. Menos mal que ese sinvergüenza la está tratando bien. ¿Cómo me hubiera gustado verla? Ay, tranquila, Rosa. La ves al rato y te das cuenta de que te estoy diciendo la verdad. Ay. Jenny tiene la manía de tragarse los problemas para no preocuparse. Bueno, pero esta vez no va a ser igual. Janie ya se separó una vez y si la situación se vuelve insoportable, pues lo vuelve a hacer. Al contrario. Esa es capaz de aguantar lo que sea con tal de no admitir que se equivocó. Que la regó feo volviendo con Trino. Thank you. Here's your ticket. What? You'll have to take the class if you don't want to pay the fine. But, officer, please. Have a nice day. No, nada pasó. Todo está perfectamente bien. Hola. Santiago, ¿qué haces aquí? Me dijeron que aquí podía encontrarte. Pues sí, pero no puedes venir a mi trabajo. Yo sé que es tu trabajo, pero no podía esperar para platicar contigo esta mañana. Bueno, pues no lo estoy haciendo por mi trabajo, lo estoy haciendo por mi marido. Si te llega a cachar que viniste a visitarme, quema el local. ¿Cómo que terminaste casada con un tipo así, Jenny? Tú eres una chica valiente, no te dejaste de nadie. Lo soy, pero no se trata de valentía, se trata de mi hija.
Estoy luchando por mi familia. Sabes que estar en un ambiente de violencia es mucho peor, ¿no? Para ella, digo. ¿Ya te ha pegado o qué? ¿Te pegó? Mira, Santiago, él nunca me ha pegado. Pero te voy a pedir un súper favor. Si quieres que sigamos siendo cuatachos, te voy a pedir un favor, que no te metas en lo que no te importa, ¿ok? Ok, está bien, entendido. No me voy a meter. Pero habla con tu familia, ¿sí? Diles lo que está pasando con este güey. ¿Me lo prometes? Sí. Ay, Manolito. Ahora sí, mi vieja ya no va a poder ir a casa de los Rivera todo el tiempo a lloriquearles. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de eso, güey? ¿Cómo que por qué? Pues sí. Pues si los acaba de mandar a la fregada, mira, por Miguelito. Mi vieja es tan orgullosa que prefiere tragarse toditas sus penas en vez de reconocer que la regó. Así es que ahora se queda conmigo y que se... Pues yo no sé, Trino. A ver, déjame ver si estoy entendiendo. Resulta que regresaste con tu mujer prometiéndole que iba a tener una vida increíble. Pues sí. Y ahora resulta que le estás haciendo problema por todo. No, güey. Yo no soy ningún tirano y no le hago problema por todo. Nomás por lo que pues ella se lo merece. ¿Quién la manda a andar de ofrecida? ¿Y sabes qué es lo que más me hierve el hígado? Pues que todos los vatos se le quedan viendo nomás. Güey, pero eso no lo vas a poder controlar nunca, güey. Veamos si no. Para mí, de verdad, sigue siendo pues, una haber regresado con ella, güey. No, además, Chiquis es mi hija, ella es mi vieja y tienen que estar en mi casa. Punto. A ver, pero ¿cómo puedes estar tú tan seguro, güey? Que es cierto que estás saliendo con el tipo. Quizás es verdad lo que te está diciendo y solo son amigos. Ay, Manolo, amigos, tú y yo lo sabemos. Un vato y una morra no pueden estar juntos de amigos. Y si mi vieja no aprende por las buenas, pues aprende por las malas. Pero ella no tiene derecho a tener esas amistades. Güey, pues lo único que te digo es que tengas cuidado. Pues sí. Más ahora que vamos a ser familia. Sí, quiero hablarte de tu hermana Celina, güey. No digas estupideces, güey. Dame mis llaves. Será mejor que no cuentes con Trino. Ay, si lo vieras. Está hecho como un perrito faldero con esa mujer. No, hermana, esta vez vas a tener que pagar porque te gana el trabajo. Dale, luego hablamos. Yo te mantengo. Dale. ¿Quién era, ma? Tu tía Matilde. Quiere que tu hermano le vaya a hacer un trabajo en la casa, algo de la luz, algo así. No lo entendí. Ah, ¿y eso? ¿Por qué no lo llamó Trino? Si ese no tiene tiempo para mí, mucho menos para mi hermana. Ya ves que solamente tiene ojos para esa gringa. Oiga, ma, pues quería hablar con usted. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata, mija? Pues, es que nomás conocí un muchacho. Es amigo de Trino. Y pues la verdad, pues nos llevamos muy bien. Y quería preguntarle si puede venir a la casa. ¿Qué dice? ¿Está bien? Dile que venga. Pero espero que no sea como una Janie Rivera. Otro gringo en esta casa no lo acepto. ¿Entendido? Jefecito, espero que haya quedado contento con mis ventas de hoy. Nos vemos mañana. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Cuídese mucho. ¿Qué hubo? No te me acerques, ¿eh? No me digas qué hacer. acerques, Vámonos quítate. para la casa. Vámonos para la casa. Madre, entiéndelo. Mira, no empieces a mira, no te vienes por las buenas o por las malas. Te estoy hablando. Tú no, ¿a dónde vas? ¿A dónde, madre, vas? ¿A dónde? Ah, sí, te pones Voy ¿verdad? a ir a ayudar a mi mamá. No vas a ir a ayudar a nadie. Tengo que ir por mi hija. Entiéndelo. Nuestra hija, idiota, nuestra. ¿A dónde vas? Te estoy hablando. No, entonces, órale. A mí no me digas, idiota. Vas a ver. miedo. Tú no me tienes miedo, entonces bájate. Bájate, entonces. Vas a ver ahorita. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los